Ponemos cómodos porque vamos a hablar de un grande, vamos a hablar de un cordobés, de un bandoneonista, un vanguardista también, que fue Rubén Juárez. Hace 10 años se fue, tomó otros rumbos, pero nos dejó muchísimos a nosotros. Y este domingo vamos a tener un documental inédito aquí en nuestro canal U. Está José Ávila. ¿Cómo estás, José? Hola, Ivana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, contanos de este documental, de qué se trata. Es sobre cosas que no vimos nunca. Efectivamente, bueno, es un documental primeramente inédito que tenemos la suerte aquí en los SRT de poder emitir el próximo domingo a partir de las 22 por Canal U. Es un documental que está enmarcado en la producción de lo que fue el último disco de Rubén Juárez, que se llama El Álbum Blanco de Rubén Juárez. Esto tiene que ver con la afición que tenía Rubén Juárez por la música de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Recordemos que en sus inicios Rubén Juárez coqueteaba, digamos, con el rock y después de algún modo se enamoró del tango, pero, digamos, siempre tuvo vinculación con la gente del rock y demás. Bueno, después de 16 años que Juárez no grababa un disco, en el 2002 se graba El Álbum Blanco de Rubén Juárez. A partir de ahí, uno de los productores, Carlos Varela, pasa el tiempo, ocurre la muerte de Rubén Juárez. Esto fue el 31 de mayo del 2010, hace 10 años se cumplieron hace poquito. Y bueno, se iba a estrenar este documental, la pandemia no permitió que se estrenase, digamos, con público y demás. Y ahí es donde desde los SRT hacemos la gestión para poder estrenarlo en nuestro Canal U y bueno, finalmente arribamos a buen puerto y este domingo lo podremos ver, ¿no? Este documental tiene tintes políticos, ¿no? Porque el álbum se dio en un contexto de crisis en el 2001. Claro, estamos hablando 2001-2002, la época que en 15 días tuvimos, no sé, 12 presidentes. Sí. Todos recordarán las revueltas sociales, las protestas, el corralito, digamos, todo eso es el marco que se le da en el documental, musicalizado con la música de este álbum de Rubén Juárez, El Álbum Blanco, ¿no? Claro. Con lo cual hay testimonios políticos en el documental que son realmente muy fuertes, pero también hay testimonios de cantantes, cantores de tango, músicos de tango. Aparecen Susana Rinaldi, aparece José Ángel Treyes, por ejemplo, Atilio Stampone. De aquí de Córdoba, el Américo Tatián, el maestro Américo Tatián iba a decir, Gustavo Vicentín, Damián Torres, con lo cual, digamos, es realmente muy atractivo ver la cantidad de testimonios y imágenes prácticamente inéditas de la época, junto con actuaciones de Rubén hechas en el Café Homero de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay ahí historias en primera persona con la voz de Rubén? Hay pequeñas historias en primera persona, digamos. En realidad él habla con su música, digamos, ¿no? Porque las canciones del Álbum Blanco tienen mucho que ver, si bien algunos tangos ya tenían algunos años y demás, hay cosas que por probablemente defectos de nuestra historia se vuelven a repetir, ¿no? Y están plasmadas en muchas de las canciones de ese álbum de Rubén Juárez. Con lo cual, digamos, termina siendo una banda de sonido que le queda muy bien a ese registro fílmico del 2001-2002, ¿no? Bueno, como decíamos, fue su último disco. Algunos ya presumían que podía ser el último disco de Rubén Juárez, y es por eso que lo que vamos a ver el próximo domingo es una síntesis de ambas cosas, ¿no? La gran música de Rubén Juárez en un contexto social y político muy importante de nuestro país. ¿Qué nos puedes decir de Rubén Juárez? ¿Fue reconocido? ¿O crees que con el tiempo es como que se lo reconoció mucho más? Fue muy reconocido en su momento y posteriormente. Yo tengo la idea de que Rubén Juárez nunca murió. Tengo la tristeza de saber que a lo mejor podría habernos dejado mucho más material, por ejemplo, ¿no? Recordemos esto que te decía, entre el último álbum y el anteúltimo pasaron 16 años, muchísimo lo cual tiempo. Era un pecado que un artista de la talla de Rubén Juárez no grabase discos, digamos, ¿no? ¿Pero por qué no lo hacía? Nunca se supo por qué hubo ese intervalo tan grande en cuanto a los años, ¿no? Pero, digamos, de todos modos, la discografía de Rubén Juárez es amplia, es una gran discografía. Uno puede escuchar desde el año 69, que grabó su primer disco,
hasta este último del 2003, y se va a encontrar con una gran calidad realmente. Siempre fue un músico de vanguardia en cuanto a su forma, y tenía la particularidad, esto lo cuento para la gente que por ahí no está muy al tanto, de tocar el bandoneón y cantar la vez. Pero no solo de tocar el bandoneón, sino tocar muy bien el bandoneón, sí, y cantar muy bien también, digamos. Sí. Esos méritos no lo hace cualquiera, no los tiene cualquiera. Y Rubén Juárez en ese sentido fue uno de los grandes intérpretes y músicos de nuestro país. Aparte cordobés, nacido en Ballesteros, en la provincia de Córdoba, ¿no? El más rockero de los tangueros, tal vez. El más rockero de los tangueros, pero sin ninguna duda. Y siempre se rodeó de gente joven, aparte. Absolutamente. Y él, bueno, y él también tuvo esa cosa de ser, no sé si lo propuso, pero o le nacía naturalmente, espontáneamente, esto que te decía primeramente también, de ser un vanguardista, de siempre ir un paso más adelante, por supuesto respetando a los grandes músicos de tango que fueron sus maestros y a las grandes orquestas que fueron sus maestros. Él fue una síntesis de todo aquello que escuchó y le dio una personalidad propia a su gran música, ¿no? De todo ese legado, de toda esa música, los jóvenes de ahora, ¿tomaron parte de la música que hizo él, que compuso él? Yo creo que sí. Es muy difícil saberlo, pero digamos, hay músicos como Damián Torres, que yo te nombraba, que es el director de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de la provincia de Córdoba, que es un músico que también tiene el mismo origen, digamos, viene del rock, es un músico joven que estudió con el maestro Domingo Federico en la ciudad de Rosario, y que le pone su impronta, digamos, en algún lado, en las letras, hay mucho de rock, digamos, ¿no? Me refiero a esto en el sentido de que las letras del tango, muchas de las letras del tango son realmente combativas y cuentan una situación. Américo Tatián suele decir que el tango es el cronista de todos los tiempos. Claro. Y yo creo que en ese sentido el rock, que ha sido cronista de muchas épocas de nuestro país, también están a la altura de la gran música del maestro Juárez, ¿no? Bueno, gracias Pepe entonces por acompañarnos. Ya saben, entonces el domingo a las 22 horas por la pantalla de Canal U van a poder ver este material inédito conducido por Pepe Ávila. A partir de las 22, ya sabemos, recordemos, y tenemos la suerte de que los SRT contamos con este material. Vemos el tráiler. Con este tango que es burlónico, pajaderito, ató Susana la prisión de mi suburbio. Con este tango nació el tango, y como un grillo salió del sólido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho carencias que abrió camino, igual que su espera. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Y hay un párrafo que él ahí casi que lo canturrea, lo susurra cuando dice: cuando la noche se recuesta en los umbrales, el sueño se parece a la locura. Muchísimas gracias. Por favor, no se vayan, no se olviden que uno tiene familia, hijos y un futuro presidente para mantener. Así que vamos. Agradezco la cámara que ustedes ven por ahí. Tiene un sentido. Estoy a punto de grabar mi disco número 22. No sé qué es el 22. Es un acontecimiento para la cultura popular, nacional y popular, que Juárez grabe un disco. Es un acontecimiento, tendría que ocurrir todos los años. Rubén es un fenómeno. Él no sabe quién es todavía, no se dio cuenta. Creo yo que tocar con Juárez se parece, o se debe parecer un poco a tocar con Miles Davis.